Hola hermanas, estoy acomodándome para poder enseñar esta clase. Voy a dar una serie de clases que la he titulado Los porqués. Am, Sabemos que en estos tiempos hay muchos porqué para todas las cosas, pero sobre todo para las cosas de Dios. Hablamos acerca de muchos porqués. ¿Por qué la mujer no puede predicar? ¿Por qué las iglesias predican cosas diferentes? ¿Por qué en una iglesia sí dejan maquillar a la mujer, en otra iglesia no dejan maquillar a la mujer? ¿Por qué en una iglesia las mujeres usan velo? ¿Por qué en la otra iglesia no usan velo? ¿Por qué en una iglesia usan pantalón y en otras iglesias no usan pantalón? ¿Por qué la música es muy diferente? ¿Por qué la mujer no puede tener cierta autoridad? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y en estos tiempos, hermanas, sinceramente vemos señoritas y mujeres y cristianos adultos y jóvenes con tantas dudas del por qué, ya que se ha aperturado tanto las redes sociales, ya que se ha aperturado tanto el internet, entonces llenamos nuestras mentes de esas cosas y empezamos a razonar los porqués. Y de hecho en la Biblia eso no es nada nuevo, porque si podemos ir a la Biblia, y a mí me gusta que siempre en una enseñanza ustedes tengan Biblia en mano, cuando yo recibí a Cristo como mi Salvador, mi esposo era mi novio y yo empiezo a salir con él, lo conozco, y él me regala una Biblia. Yo no tenía Biblias, yo no quería iglesias, yo era de las personas que entraban a una iglesia y no respetaba a la persona que estaba ahí, entraba con mis tacones haciendo escándalo, si me invitaban a cosas de iglesias yo no asistía, nunca nadie tocó mi puerta como ahora lo veo, ni bautistas, ni mormones, ni testigos, nadie, no tuve ningún acercamiento acerca de pertenecer a una iglesia en específico. Pero él me regala una Biblia cuando era mi novio. Y dije, wow, gracias. Y dejé la Biblia cerrada en mi casa, pero llegó un momento en que llegué de trabajar, quité mis tacones, me puse en mi sala y al lado estaba la Biblia ahí cerrada. Empecé a hojearla, nada más empecé a hojearla y vi hasta el final que decía plan de salvación. Cuando yo empiezo a leer lo del plan de salvación y iba a cada versículo y buscaba en el índice los versículos que hablaban de ese plan de salvación, ahí me di cuenta que yo necesitaba un Salvador porque jamás yo iba a poder llegar a un destino eterno por mis obras. Y yo puse mis rodillas en el piso esa tarde, yo me acuerdo muy bien, esa tarde pongo las rodillas en el piso y empiezo a orar, como decía la Biblia, y recibo la salvación del Señor Jesucristo. Y entendí por la gracia de Dios, porque Él es el que da el entendimiento y la sabiduría y la inteligencia. O sea, nosotros no somos nada más que pecadores. Somos pecadoras y todo lo bueno que podríamos llegar a tener, si hay algo bueno en nosotras, debemos reconocer es Cristo en mí, porque de mí no saldría eso. Por la gracia de Él que me dio la oportunidad de entender la salvación esa tarde noche. No necesité que me reafirmaran ese mensaje. Yo había comprendido que era un regalo gratuito y que yo no tenía que pagar ningún precio, que Él pagó todo el precio en la cruz y que de esa forma yo iba a recibir ese regalo. Recibo ese regalo, después mi novio, en ese entonces mi novio, que es ahora mi esposo, pasan unos días y me dice, te invito a una iglesia. Y yo se me hizo una invitación tan rara a una iglesia, ¿ok? Pues yo no era de iglesias, pero pues por él dije, está bien, lo que tú quieras, vamos a una iglesia. Me llevan a mi iglesia, donde yo asisto hoy en día, y que es la Iglesia Bautista Fundamental Independiente Monte Sión de la Ciudad de México, porque a mí no me gusta decir, pues soy cristiana, ¿y qué tipo de cristiana? Pues, cristiana general, no. Y después vamos a ver por qué te voy a hablar exactamente de la doctrina que yo sigo. Pero una mujer que no quería sujetarse, una mujer que era independiente, que trabajaba, estudiaba, vivía sola, una mujer independiente, una mujer que no hablaba de sujeción, una mujer que no le interesaba la sujeción, la obediencia, pues tampoco, porque
no era lo mío, las iglesias no eran lo mío y las personas que hablaban muy tipo de Dios, yo les decía qué religioso y qué religiosa y me burlaba y no era lo mío. Y quizá ahorita en estos momentos puedes decir, pues lo mío no es la obediencia, lo mío no es la sujeción, lo mío no son las iglesias, lo mío no es esto, porque así somos nosotros. Siempre estamos justificando y razonando las situaciones divinas. Podemos creer todo, podemos creer un chisme, podemos creer una noticia, podemos creer una novela, podemos hasta creer que una caricatura, en el caso de ahorita que hablan tanto de los Simpson, profetizó el coronavirus y profetizó no sé qué tanto. Podemos creer en tonterías, pero no creemos en una escritura de hace más de 2000 años que nos habla de lo que está pasando hoy en día. Podemos ser abiertos para creer todo, y curiosamente somos muy abiertos para creer las mentiras, pero cuando se trata de verdades, nosotros dudamos. Yo no de iglesias, yo no de nada, yo llego entonces a mi iglesia, a Montesión, amo mi iglesia, amo al siervo que está predicando, amo el servir a Cristo y admiro al pastor que predica, admiro a los asistentes que predican, a las esposas, admiro el trabajo que se ha hecho en esa iglesia, porque no es fácil. Pero yo llego a esta iglesia, a Montesión, y yo ya sabía lo que era la salvación porque una semana antes yo había postradome de rodillas para pedir esa salvación al Señor Jesús, al único que me puede dar la salvación. Y mi esposo, en ese entonces mi novio, me dice, oye, ¿tú ya recibiste el regalo? Le dije, pues yo leí y yo entendí y sí lo recibí, pues bautízate. ¿Cómo? ¿Así nomás? Sí, bautízate. Y quizá ahorita estás preguntando, ¿tan rápido? ¿No tuviste que tomar un curso de 6 meses? ¿No pasaste por un retiro espiritual para bautizarte? Y no voy a hablar, esta clase no es bautizo, esta clase es el por qué, porque voy a hablar de varias clases del por qué. Y la de hoy es el por qué la iglesia, el por qué la religión, el por qué Dios o baja a la mujer o menosprecia. Pero nada más te quiero dar un versículo, Hechos 2:41, y ahorita vamos a orar y entrar en el mensaje. Voy a tratar de ser lo más concreta posible para que los tiempos sean buenos y podamos entender, escuchar y todo. Hechos 2:41, la palabra de Dios dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. No dice los que recibieron su palabra, hablando de la salvación, hablando del evangelio, de las buenas nuevas acerca de que Jesucristo es el Mesías y el Salvador para darnos el regalo de vida eterna. Esa es la palabra de Dios, porque toda la Biblia se basa en la salvación desde Antiguo Testamento, no nada más nuevo, desde Antiguo Testamento. Entonces, aquí dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados. No dice se fueron a un retiro espiritual o fueron a un curso de 6, 8 meses y fueron bautizados. Es clara la palabra, no es parábola, no es metáfora, es directo, es literal. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Y qué pasó después? Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Recibo la palabra de Dios, recibo la salvación de Dios, me bautizo inmediatamente. Iglesias no bautizan inmediatamente, no sé por qué, si aquí lo dice. Y después se añaden a la iglesia. No es me añado a una iglesia, paso meses y después me bautizo. Es recibo la palabra de Dios y un bebé que es bautizado pues no recibió palabra de Dios. ¿Por qué? Porque un bebé no puede comprender, no entiende en ese momento quién es Jesús. Entonces, claramente vemos en la palabra de Dios en Hechos 2:41, recibes la palabra y eres bautizado inmediatamente y después te añades a una iglesia. En el caso de Hechos vemos las iglesias primitivas como 3,000 y tremendos grupos de personas añadiéndose a la iglesia. Y no habían 20,000 iglesias cristianas o 10,000 cristianas y de denominaciones. En la palabra de Dios no habla de eso. Habla de seguir a Cristo, la predicación de Cristo, el andar de Cristo. De eso habla la Biblia y por eso Jesús fue bautizado en el río Jordán a los 30 años. No se bautizó de bebé, no se bautizó cuando salió de María, sino que fue bautizado a los 30 años para ponernos el ejemplo de cómo es el bautizo que Él deseaba para nosotros. No porque Jesús tenía que ser bautizado, sino porque nosotros íbamos a seguir el mejor ejemplo, no de un hombre, no de una iglesia,
sino de Jesucristo. Porque si estamos hablando de algo divino, estamos hablando de lo celestial, estamos hablando de Dios, tenemos que seguir el ejemplo mismo de Dios, no de las personas. Por eso vamos a tener varias series de clases hablando de esos porqués que nos confunden. Pero yo no era de esa idea de ir y congregarme, estar en una iglesia y no, yo decía en las iglesias lavan el cerebro, en las iglesias nada más tienen cautiva a la gente, no los dejan pensar por sí mismos. Llego, mi esposo me dice, mi novio en ese momento, bautízate. Yo dije, ¿y si me bautizo y peco? Eso fue mi primer temor. Y si yo hago esto y me estoy comprometiendo con Dios, y si peco, y en ese momento él me dice, pues trata de no pecar. Esas palabras se quedaron vigentes hasta hoy en día y espero en Dios que llegue yo el día de mi muerte y que siga teniendo esas palabras vigentes en mi vida. Trata de no pecar. En ese momento nadie me acompañó a bautizarme, nadie tomó una foto, nadie nada. Yo he llevado muchas mujeres a bautizarse y que la foto y que el abrazo y la felicitación y todo. Yo no, yo me metí ahí a donde yo vi, donde mi esposo me dijo, ahí métete, te vas a cambiar. Nadie me dijo que me pongo, que me quito. Yo ahí con lo que me imaginé, fui bautizada y desde ese momento yo dije, ahora voy a tratar de no pecar. Sabemos, todas somos pecadoras, no hay justo ni a uno solo. Sin embargo, sí puedes tratar de no pecar. A pesar que vivimos en un cuerpo carnal y pecaminoso, y hasta que lleguemos al cielo con esos cuerpos glorificados y con esa vida nueva, con un cielo nuevo, una tierra nueva, ahí no habrá pecado. Sin embargo, mientras estamos en esta tierra, sabemos que somos pecadores. Pero sí, nuestro caminar puede ser inclinado a la carnalidad o inclinado a lo espiritual. Y depende de cada uno de nosotros. O sea, depende de ti, jovencita, si tú te inclinas por la música mundana o te inclinas por la alabanza. Depende de ti, mujer adulta, si decides tú obedecer, amar a tu esposo, perdonarlo o no y vivir amargada. Entonces depende de cada una. Por eso en Romanos 12 vemos deberes cristianos. ¿Qué tengo que hacer ahora que soy cristiana? Y cristiana no es una religión. Cristiana es ser creyente de Jesucristo y ser un Cristo pequeño. Así le llamaban a los primeros cristianos que seguían el caminar de Cristo y decían, mira, un cristiano, haciendo el nombre como un seguidor de Cristo que imitaba las obras de Cristo. Esto se llama cristianismo, no como tal un grupo de personas. Pero yo entendí varias cosas que en ese momento no las comprendí y fui comprendiéndolas. Hay muchos porqués. En mi vida estaba no el porqué, pero no el interés. No me interesaba congregarme, no me interesaba cambiar mi vestimenta, no me interesaba que alguien me dijera qué tenía que hacer, que alguien me dijera cómo vivir, que alguien me dijera, no me interesaba eso. Y uno de los primeros porqués, que es esta clase de hoy, es por qué la iglesia o religión o Dios sobajan, menosprecian a la mujer. Sabiendo que yo era una mujer que no pensaba involucrarme en una iglesia y ahora que lo estoy, voy comprendiendo esas cosas. Y si me pueden acompañar con una oración, yo doy gracias a ustedes, hermanas, por sus mensajes, por los consejos que me piden. No puedo irme al tiempo y al ritmo de poder contestar inmediatamente. Yo les agradezco mucho eso, su paciencia hacia conmigo, su comprensión. Agradezco mucho su confianza por pedirme consejo, por platicarme sus cosas. Y estoy agradecida, hermanas, que me manden mensaje diciendo, hermana, estoy esperando la clase desde Perú, estoy esperando la clase desde Monterrey, desde Guadalajara, desde aquí, desde allá. Gracias, hermanas, la verdad es una bendición para mí sentirme y saber que pueda ser mi vida de bendición. Porque una vida sin propósito no la deseo y mi propósito es ser de bendición. Vamos a orar, por favor, inclinen su rostro y cierren sus ojos. Bendito Padre Celestial, damos gracias, Dios del cielo y de la tierra, porque tú nos creaste con propósito y tú todo lo has hecho con un propósito divino, Padre. Sabemos que el hombre y todos nosotros nos hemos corrompido y nos hemos salido de tu ordenanza, Padre, de tu orden, de tu sabiduría, y hay consecuencias que pagar por eso, Señor. Sin embargo, el menos culpable es nuestro Dios.
Tú que creaste todo perfecto y tú que creaste todo bueno, te damos gracias, mi Dios, porque siempre, desde la fundación de esta tierra, del mundo, has tenido un corazón dadivoso, amoroso, que ha sacrificado todo por ese amor que nos tienes, Padre. Ayúdanos a entender esta clase y yo te ruego que abras el corazón de mis hermanas que estén escuchando o de cualquier mujer, Padre, que escuche esta enseñanza, que abra su corazón, que pueda hacer a un lado todo razonamiento humano y que solamente abra su corazón para escuchar la voz de tu Espíritu Santo. Bendícelas de forma especial, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanas, comenzamos con esta clase. ¿Por qué Dios? ¿Por qué la religión? ¿Por qué la iglesia sobaja o menosprecia a las mujeres? Y te voy a enseñar un versículo en donde no es de ahora, es desde antes con Jesús, el por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y las que somos madres sabemos que todos los hijos llegan a una etapa, una edad, en donde todo, ¿por qué los niños esto y las niñas lo otro? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué hago lo otro? Luca pasó apenas, mi hijo el menor de 3 años, pasó apenas por esa etapa de los porqués, al grado de por qué quieres explicarle con las mejores palabras y terminas diciendo, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Porque llega un momento en que ya explicaste y siguen con el por qué. Y así somos los seres humanos. Andamos preguntando por qué. Mateo 15, versículo 2. Mateo 15, versículo 2. Mira los fariseos y los escribas cuando Jesús estaba en esta tierra caminando con sus discípulos. Entonces, desde el 1 para que lo comprendamos todo el texto. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Te imaginas? Esos porqués desde antes están, no desde ahora. Ahora tal vez hay más porqués porque está abierta la información de todo. Pero en esa época preguntaban por qué sus discípulos no hacían lo que los ancianos judíos sí hacían como tradición. ¿Por qué tengo que cambiar mi religión? ¿Por qué tengo que hacer? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué tengo que bautizarme inmediatamente? ¿Por qué no mis obras no me salvan? Si yo siempre he pensado que el por qué, las tradiciones, el por qué, el razonamiento, lo vemos aquí. ¿Por qué tus discípulos no se lavan y quebrantan la tradición de los ancianos? Y la respuesta maravillosa de Jesucristo en el versículo 3 dice, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Mismo Jesucristo les contesta con un por qué. Es imposible, hermanas, que todo el mundo se ponga de acuerdo en la forma de pensar. Y unos cumplimos una cosa, otros cumplimos otra cosa. Pero basta de tu convicción o mi convicción, lo que te gusta a ti, lo que me gusta a mí, lo que crees tú o lo que creo yo. Es momento de que empecemos a pensar lo que Dios dijo, cómo Dios piensa y qué Dios mandó. No si te acomoda o no te acomoda, no si te enseñaron o no te enseñaron. Es momento de creer en Dios y no en los hombres. Pero ahí empiezan los porqués. Vemos eso y vemos en varios textos de la Biblia esos porqués. Y mira, el porqué de hoy. Dios, la iglesia, la religión, sobaja, menosprecia a la mujer. No estoy hablando feminismo. Mi clase no es feminismo, no es feminista. Estoy hablando del por qué cree la gente que Dios o la religión o la iglesia sobaja o menosprecia a la mujer y están muy equivocadas. Más las mujeres, estamos hablando que la misma mujer cree eso y están muy equivocadas y ahorita vamos a ver puntos. Mi idea no es convencerte, mi idea es hablarte, explicarte y que razones y de ahí tomes tú tu decisión. Sin embargo, voy a hablar lo que está escrito en la Biblia con la intención de explicar que esos porqués son equivocados por falta de conocimiento bíblico. Dios no denigra ni sobaja a la mujer.
¿Por qué Dios sobaja y denigra a la mujer? No, hermanas. Él no sobaja ni denigra a la mujer y podemos ver cómo Dios mismo en su palabra da la instrucción a los varones de cómo tratar a las mujeres. Si Dios sobajara a la mujer, pues no hubiera puesto este mandato al varón. Trátala como se lo gane, trátala como quieras. Sin embargo, Dios ama tanto a la mujer que instruyó al varón a cómo tratarnos. Mira Efesios 5:25. Efesios 5:25. Efesios 5:25. Si no tienes Biblia, cree en mí o escribe los textos y búscalos tú después para que veas que no te estoy hablando algo que no está escrito. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mira, sigue leyendo. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Está diciendo, mira versículo 28 también, así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Instrucción para los varones. ¿Cómo amar? Amar a tu esposa, amar a la mujer. Cuando estamos en la doctrina correcta, vamos a tener la enseñanza correcta. Entonces, si tú estás en una iglesia donde están enseñando al varón cómo tratar a la mujer de acuerdo a la palabra de Dios, ámala como a su mismo cuerpo. Ámala como Cristo ama a la iglesia. Y Cristo ama la iglesia, respeta a la iglesia, sufre por la iglesia, soporta por la iglesia. Es el amor que vemos en 1 Corintios 13. Ese amor agape. Así como Cristo ama la iglesia, así varón ama a tu mujer. Entonces, si a Dios no denigrara o lastimara o menospreciara a la mujer, no hubiera dado la instrucción de que nos amaran, como Él mismo ama a su iglesia. ¿Te imaginas? Hizo la comparación, como yo amo la iglesia, tu hombre ama a la mujer. Entonces, ahí no veo yo denigración, ni que nos bajen, ni que nos sobajen. Dios, estoy hablando primero Dios. Dios menosprecia, porque por eso vamos a ir poniéndolo por puntos. ¿Dios menosprecia a la mujer? No. Dios no menospreció a la mujer y por eso mandó amarla y respetarla y cuidarla como Él a su propia iglesia. Y lo podemos ver también en Colosenses 3:19. No nada más es un versículo y otros no. La doctrina se asienta cuando son varios versículos o cuando hay repetición. Entonces en Colosenses 3 también podemos ver eso. Ahora, Jesús, hablar de Jesús, Dios hecho carne, el unigénito Hijo de Dios. No ama a la mujer, la menosprecia, la sobaja. No. ¿Por qué? Cuando Jesús resucitó al tercer día, fue crucificado y resucitado al tercer día. Tenía a Pedro, tenía a Juan, tenía a Santiago, tenía a sus discípulos que amaba, a los que instruía, los que les decía cómo predicar, cómo seguir la vida cristiana cuando Él fuera al cielo, y les revelaba cosas divinas que venían del Padre. Pero decide Jesús aparecerse cuando resucita por primera vez a una mujer. No a Pedro, no a Juan, no, a una mujer, a María Magdalena. Jesús no menosprecia a la mujer. En la historia humana, la resurrección de Jesucristo es un hecho maravilloso que todos podemos entender que no hay cuerpo y que Jesús como líder espiritual, el único, ha resucitado. Entonces, resucita Jesús, un momento histórico, un hecho histórico, porque no resucitó, alguien le resucitó como Él resucitó a la suegra de Pedro o como sus discípulos también resucitaron personas, sino que autorresucitó. Él mismo dio su vida y Él mismo la volvió a tomar. Autorresucitó. Algo que en la historia humana no se ha podido imitar y no se ha podido comparar con absolutamente nada. Pero cuando Él decide resucitar y aparecerse a alguien, elige a una mujer. Dios, Jesús, menosprecia a la mujer. Para mí este hecho maravilloso de su resucitación, de su resurrección, y haber elegido una mujer para que sea ella quien lo viera por primera vez,
me parece que ama a las mujeres. No sé tú, no sé qué piensas tú, pero para mí, Él sí ama a las mujeres. Primero, instruyó al hombre cómo cuidarla, haciendo la comparación que como Él ama a su iglesia. Y después, decide aparecerse a mujeres. Tremendo. Otra cosa, Dios, Jesucristo, Hijo de Dios, Dios hecho carne, ¿menosprecia y sobaja a la mujer? No. Elige a una mujer. Él es Dios, Él pudo haber hecho todo como Él quiera. Y pudo haber hecho cosas como las está haciendo, maravillosas desde la creación del mundo. Pero Él pudo haber decidido nacer, simplemente aparecer en la tierra, porque Él es Dios. Pero decide que su nacimiento sea virginal, que sea por una mujer virgen, que es María. Por eso Virgen María, hablando fisiológicamente, era Virgen María cuando Jesús nació. Y ahora, si Dios o Jesucristo menosprecian a la mujer, ¿por qué entonces decide enviar Dios al Mesías? ¿Por qué Jesús decide nacer a través de una mujer? Y le da una importancia tremenda a María como madre del Salvador. Como madre del Salvador, no como ídolo, no como milagrosa, no como si tú ves la Biblia y la lees, te das cuenta que María no hizo milagros. No hizo milagros María, y tú busca el versículo cuando ella hizo un milagro y no lo vas a encontrar. Pero Dios hizo un milagro en María, que fue que el Mesías, Jesucristo el Salvador, naciera a través de un parto normal como cualquier mujer. ¿Tú crees que si Dios sobaja o menosprecia a la mujer, tomó a una mujer para ser el instrumento que diera a luz, que diera ese nacimiento del Mesías, del Salvador, del Hijo de Dios? No estamos hablando de cualquier persona, no María, madre de Santiago, no, María, la madre en esos momentos del Hijo de Dios, del Dios hecho carne, ¿ok? Entonces, ¿ahí crees tú que Dios no ama a la mujer, que Jesús no ama a la mujer? Para mí todo esto me parece que Dios ama mucho a la mujer. La idea de que Dios o Jesucristo denigran a la mujer está equivocada, porque quizá no te habían enseñado estos textos. Dios ama a la mujer. De una forma impresionante, la eligió para dos cosas totalmente maravillosas, históricas, que es su resurrección, que es su nacimiento. ¿Te imaginas? Y una mujer fue instrumento para presenciar esos hechos tan milagrosos. ¡Wow! Dios nos ama. Ahora, ¿Dios o Jesús denigran? ¿Sobajan a la mujer? No. ¿Ok? Ya vimos varios ejemplos en donde vemos que Dios ama tanto a la mujer que la usó, que Dios ama tanto a la mujer que la crea, que Dios ama tanto a la mujer que manda al hombre a amarla y cuidarla. Entonces no veo ahí en dónde. La iglesia. Ok, hermana, ya me pareció correcto, ya entendí que Dios no sobaja ni menosprecia a la mujer, pero la iglesia sí. La iglesia sí menosprecia a la mujer. Punto número 2. ¿Por qué Dios, siendo un Dios de orden y de perfección y de sabiduría, Él sabía perfectamente que nosotros como seres humanos, descendientes de Adán y Eva, pecaminosos, íbamos a corromper sus leyes y sus ordenanzas? Si nosotros por nuestro propio razonamiento nos inclináramos siempre a hacer el bien, pues quizá Dios no hubiera puesto leyes. Pero como nos inclinamos siempre al mal, entonces Dios pone leyes para que las siguiéramos. Una, la ley para que tuviéramos conocimiento de lo que está mal, de lo que es pecado. Y otra, para que hubiera orden. Y en todos lados hay reglas y órdenes y mandamientos, en todos lados. Y a ti te cuesta mucho seguir las reglas de Dios y los mandamientos de Dios, pero no te cuesta mucho cuando dices, ay, estoy a dieta y voy a seguir el orden y las reglas para bajar de peso. Entonces, como a tal hora una pechuga y un té, y esto y lo otro, y la regla la llevas perfectamente. Ah, voy a hacer un pastel. Pues tengo que poner una taza de harina, tengo que poner esto, tengo que poner lo otro. Entonces sabes llevar las reglas perfectamente.
Voy a ir a la escuela, voy a ir a trabajar y como necesito dinero, necesito trabajar y en mi trabajo me piden que llegue a las 8 y salga a las 6. Y esa regla la cumplo. ¿Por qué? Porque recibo dinero. Hay muchas reglas que tú y yo cumplimos. Cuando dicen, es que no me gustan las reglas. Por favor, todo está lleno de reglas. Entonces, tendrías que salir de este mundo para no vivir bajo reglas. Hay reglas para vestirse y no andar desnudos en la calle. Hay reglas para manejar, hay reglas en el trabajo, hay reglas en cocinar, hay reglas, hay orden y reglas, hay manuales para todo. Entonces tendrías, si, yo adiós las reglas, soy liberal, pues tendrías que salir de este mundo porque tarde o temprano estás cumpliendo ciertas reglas. Pero cuando se hablan de las reglas y del orden de Dios, ahí sí todo mundo hace su contraparte y todo el mundo se queja. Todo el mundo. Llevo la regla del gimnasio, llevo la regla del trabajo, llevo la regla del policía, llevo las reglas de mi ciudad, llevo las reglas de la escuela, llevo estas reglas. Pero cuando es de Dios, ¡ay! ¿Por qué seguir las reglas? Y esa es otra clase que voy a dar, el por qué seguir las reglas. Pero mira, hay un orden en la iglesia como hay un orden en tu casa, en el trabajo, en la comida y en todos lados. Y en la iglesia también tenía que haber un orden. No quiere decir que la iglesia sobaja o menosprecia a la mujer, pero sí debe de haber un orden para autoridades, un orden para servicio, un orden para conducirnos dentro de la iglesia. Y cuando dicen es que la iglesia menosprecia a la mujer porque no la deja predicar, quiero hacer paréntesis. La iglesia sí nos deja predicar, por eso vamos a la calle y predicamos la palabra de Dios como mujeres. La iglesia sí nos permite servir dentro de la iglesia. Hay diferentes ministerios, escuelas dominicales, cultos infantiles, en donde una mujer se involucra y sirve. Ministerios de oración, ministerios de muchas cosas para las mujeres, en donde la mujer puede servir a Dios y no está excluida de servir a Dios. Pero hay un orden dentro de la iglesia y que está en la palabra de Dios y lo vamos a ver. Y eso no es menosprecio ni desigualdad. Ese es el orden de Dios y si quieres pelear con Dios, pelea con Dios. Y si quieres sujetarte a Dios, sujétate a Dios. Pero el orden que tú llevas en otros lados no te pesa, pero el orden que está en la iglesia sí te pesa y lo llamas menosprecio y los llamas denigran a la mujer. Y no es cierto. Mira Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 34. Primera de Corintios 14, versículo 34. Y vamos a leer desde el 33 para que nos quede más amplio el panorama. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Dios no confunde, Dios da orden. Algo que me encantó de la iglesia la primera vez que yo fui e hizo que me quedara fue que escuché al hombre que estaba hablando la palabra de Dios y dijo, Dios no es un Dios de confusión. Usa tu cerebro. Dios es un Dios de razonamiento, de orden. Cuando dijo esas palabras yo dije, wow, me gusta aquí. En ningún lado me lo habían dicho. Hay iglesias en donde ni se les entiende por y la forma en que hablan y no entiendes. No te hacen leer, no te hacen escudriñar, no te hacen investigar, no te hacen meditar. Solamente te hacen creer lo que dicen, pero pones tu confianza en el hombre y no en Dios porque no lees aquí, nada más crees lo que te dicen. Y cuando dicen, Dios es un Dios de orden, wow, una amiga en la universidad me decía, ven amiga, en mi congregación, el Espíritu Santo nos toca, nos tira. Y yo decía, no es lo mío, no me parecía lógico, no me parecía lógico. Ven amiga, que aquí levantan paralíticos y no sé qué tanto, y la sanidad y... No se me hacía lógico porque yo veo hospitales llenos de enfermos y no veo ahí gente levantando a esos enfermos. Entonces, ¿por qué en la iglesia sí y en el hospital no? Entonces no era como coherente. Pero cuando llego aquí dicen, Dios es un Dios de orden, Dios no es de confusión, sino de razonamiento. Dije, wow, me gusta, estoy usando mi cerebro para poder entender. Eso me llamó la atención. Aunque después mi novio, que es mi esposo, me votó.
Me dijo, ¿sabes qué? No me interesa ya estar contigo porque pues yo quisiera tener más amigas y yo no me voy a dedicar nada más a ti. Y dije, ¿qué? Ok. Entonces me dejó ese día que me bauticé, llegué a mi casa botada por mi novio. El tipo simplemente dijo, adiós, no me interesa, yo quiero tener más amigas. ¡Wow! Yo en ese momento, gracias a Dios, no estaba, por favor regresa, llámame. Como muchas señoritas, ¿verdad? Que se les va la vida. Yo dije, ok. Yo en esos momentos pensaba que de Dios iba a recibir una bendición por haberme bautizado, porque así somos. Doy para Dios porque voy a recibir. Me sujeto al jefe del trabajo porque voy a recibir mi salario. Voy y me sujeto a las reglas del gimnasio o de la dieta porque voy a tener un beneficio para mí. Y así, ¿verdad? Siempre estamos, y yo también pensé, pues me bauticé, algo voy a recibir. ¿Y qué recibí? Que mi novio me dijera, ay, nos vemos, no me interesas, quiero tener más amigas. Y pasaron 20 días y el tipo ni llamaba. En ese momento era el tipo. Hoy es el amor de mi vida, precioso, hermoso, esposito chulo, bueno, todo cantar de los cantares, se lo puedo decir, le puedo... No, en ese momento sí era el tipo. 20 días y el tipo no aparecía. Y de repente hizo una llamada. Yo no sabía que las bendiciones más maravillosas de Dios son las que no se ven y no se palpan. Porque cuando ese día me votó, literal me votó, no me interesa, ya no quiero contigo. Después de mi bautizo yo dije, ¿qué? Empecé a leer la Biblia. Llegué a mi casa, vi la Biblia cerrada, la abrí y la empecé a hojear. La bendición más grande que yo recibí en esos momentos, por eso cristiana, si tú no ves cosas materiales, no creas que no estás bendecida. El hecho que te haya dado el gusto, el deseo de leer su palabra, es una bendición que no se puede comparar con ningún collar, con ningún vestido. Ahí empezó mi bendición para yo leer la palabra de Dios y que me diera ese deseo y que me cautivara con esa palabra. Pero bueno, seguimos. Después de mi historia romántica y de decepción, bueno, dejen que llegue mi esposo. No dejen que llegue mi esposo porque le voy a recordar lo que me hizo. Después de 11 años, hermana, no quieras seguir recordando lo que te hizo cuando eras novia, ¿eh? Por favor, hermanas, ya hay que cambiar la página. Versículo 33. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Todas las iglesias de los santos. ¿En qué iglesia vas, hermana? Si hay confusión, si hay un lenguaje que no comprendes, ¿en cuál iglesia? ¿De qué santos? Cuando hay lenguajes incomprensibles, sin traducción, que no se sabe si dices amén, si hay que decir aleluyas, no sabes nada. ¿Por qué a unos sí sanan, a otros no sanan? Ok. Y los espíritus, perdónenme, como de todas las iglesias de los santos, versículo 34, aquí viene un orden. Para que no haya confusión, aquí viene un orden. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, congregaciones plural, no nada más en la bautista, congregaciones, todas las congregaciones. La mujer calle, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Hermanas, aquí de seguro muchas están diciendo, le dije, desigualdad de géneros, menosprecio. No está diciendo mujer, llega a su... No hables en la iglesia, no hables en la congregación, no hables en la reunión, no enseñes, no digas, no nada, no opines. No está diciendo eso, hermanas. Por eso les digo, abre el razonamiento, pero abre más el corazón. No nos dejemos engañar. Si Dios hizo algo tan maravilloso que somos nosotras, mandó a los varones a cuidarnos, nos usó a mujeres para hechos milagrosos y maravillosos que impactaron la historia humana y el cristianismo, que es la base de todo, el nacimiento de Cristo, la resurrección de Cristo, y usó en ambos momentos, en ambos hechos, usó mujeres. Él no va a poder contradecirse a decir, ahora cállate, no hables, cállate, no opines. No, hablando de la congregación, está hablando que una mujer no debe de predicar en la congregación porque hay varones, hay mujeres
Y si vemos en la Biblia, apóstoles varones, ¿sí? Predicadores varones, ¿ok? Dios tiene un orden y Él sabe por qué. Es que es el punto, creemos que sabemos más que Dios. Es que a mí no me parece, pero Dios lo hizo así, porque Él sabe más que tú y que yo. Entonces no está diciendo la mujer no hable, no opine, agache la cabeza, no, simplemente está diciendo, no te pongas ahí. Hermana, tú lo sabes y yo también. La mujer es un instrumento de deseo. Hay pastoras que se ponen la ropa más ajustada, traen el pecho más operado, traen el glúteo más operado y se ponen ahí enfrente de mujeres, de hombres. ¿Qué les van a predicar? ¿Que no cometan adulterio los varones? Un minuto de silencio. ¿Qué van a predicar? El Señor está diciendo, es indecoroso que la mujer predique a la congregación, hombres y mujeres, pero eso no quiere decir que no puedas enseñar, discipular, ganar almas y predicar en las calles. Pero en la casa de Dios, en la iglesia de Dios, no era reina Esther, fue rey David. En la casa de Dios, en el templo de Dios, no fue María, fue Pedro. ¿Sí? Es un orden para nuestro bien. Como sigues el orden en tu dieta, como sigues el orden en tu casa, como sigues en el orden en el trabajo, así es el orden con Dios. No estamos hablando de menosprecio, estamos hablando de orden. El orden en una iglesia es que la mujer guarde silencio y que no predique, que no sea pastora. Y búscame un versículo que habla que la mujer es pastora. 1. Muéstrame una mujer predicadora, pastora, discípula que predicaba, porque habían muchas discípulas, muchas seguidoras, pero que predicara. ¿Eran los 12 o eran las 12 discípulas? Búscame un versículo y sé que vas a estar buscando, porque tal vez te han enseñado, vas a estar buscando que sí había una mujer pastora, que sí había. Raquel era una pastora y por eso hay mujeres pastoras. Confusión y mala información y no conocimiento. Génesis 29:9. Me estoy alargando mucho, amo estas clases, perdónenme por favor. Yo sé que la internet aburre si es mucho tiempo, pero quédate conmigo y la que se quede vamos a tener bendición, la que se aburra lo siento y se saldrá, pero no puedo hacer un video de 15 minutos. Quiero darte todo lo que más se pueda para que puedas comprender lo mismo que yo le pido al Señor que me dé para comprender. Génesis 29, versículo 9. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era ¿qué? La pastora. Está hablando de un oficio literal, ovejas, animales. No está dando el ejemplo como Pedro. Pedro, pescador de peces en el mar. Jesús llega a su vida y le dice, ahora vente, porque serás pescador de hombres. Y le cambia totalmente el oficio y dejó las redes, dejó los peces, dejó el mar, siguió a Jesucristo y se puso a predicar el evangelio para ganar almas, para salvar, para pescar hombres, para entregárselos al Señor, a la vida eterna. Entonces, no Raquel, porque era pastora literal de ovejas, aquí no es parábola, metáfora ni nada, hermanas, es literal. Llega Raquel con el rebaño de su padre, hablando de ovejas, animales, de un rebaño. No es de que, ay, es que aquí dice que es pastora, sí, pero si lo lees bien, entiendes que era de esos animales, con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Entonces, si tú me das un versículo que habla de una mujer pastora, que no aplica porque habla de un oficio, y yo te doy 10 en donde el hombre tiene autoridad para la mujer, por orden, no por menosprecio, porque ya vimos que Dios ama a la mujer y la mandó a cuidar y respetar y amar como Él mismo ama a su iglesia. Pero yo te puedo dar 10 de orden, de sujeción, de obediencia, y tú me vas a dar 1 de una pastora. ¿En dónde crees? Y que no aplica porque está hablando literalmente del oficio de ser pastora de ovejas, de animales, de un rebaño, de los campos. ¿Ok? ¿La iglesia menosprecia a la mujer? ¿La iglesia menosprecia a la mujer? No. La iglesia, no sé qué iglesia vayas, pero en mi iglesia
Las mujeres tenemos permitido predicar en las calles, ganar almas, hablarle a varones y a mujeres para darles el plan de salvación. Podemos enseñar, ser maestras, discipular, tener ministerios. Para mí eso no es desigualdad ni menosprecio. Pero si entramos en ese orden de Dios y como toda buena cristiana, no te debería de pesar el orden, ¿verdad? No nos debería de pesar el orden, porque como toda buena seguidora de Cristo, pues tenemos el ejemplo más vívido en que Jesucristo fue obediente hasta la cruz, porque tú o porque yo no. Entonces, ¿la iglesia menosprecia a la mujer? No, la iglesia tiene un orden, pero no menosprecia a la mujer. Y la religión. Entonces ya vimos, pastora literal, no como Pedro. La religión menosprecia a la mujer. No sé a qué religión vayas. Yo no profeso religión. Yo soy creyente del Señor Jesucristo y creo en la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. No necesito un libro más porque los profetas se acabaron con Juan. Entonces realmente las profecías se acabaron en Apocalipsis, que es el fin del mundo, en la segunda venida de Jesucristo. No necesito un libro más porque Él puso ya no habrá más. Aunque un ángel baje del cielo y te diga que Dios le habló y dijo que era una nueva profecía, Cristo no se puede negar a sí mismo, Cristo no se puede contradecir, Dios no se puede contradecir. Por eso yo no profeso religión, yo sí voy a una doctrina es enseñanza, que es bautista fundamental independiente, una doctrina que habla de la seguridad de salvación, y es muy lógico, que habla del bautizo inmediato, ya vimos el texto, y que habla desde Génesis hasta Apocalipsis y no pone y no quita. Y que se usa el razonamiento para saber que Dios no es un Dios de confusión, sino de orden. Entonces, no sé a qué religión vayas, pero si crees que la religión sobaja a la mujer, depende qué religión estés mirando que creas que sobaje a la mujer. En la doctrina donde yo asisto, no sobajan ni menosprecian a la mujer, y ya te enseñé los textos por lo cual Dios no enseñó a menospreciar, no enseñó a lastimar ni a maltratar a la mujer. Pero lo termino con estas breve pregunta con resumen. Yo no profeso religión, yo creo en el Salvador, no en la religión. Creo que Jesús no es religión, por eso Él a sí mismo no se mencionó como religioso. Mencionaba a los escribas y fariseos como religiosos. Mencionó en Santiago lo que significa religión. Pero a Él a sí mismo no dijo, yo soy la religión del mundo. Yo soy la religión y yo soy el líder de la religión de esta tierra. Sino que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él así se mencionó a sí mismo, como el camino, verdad y vida. Entonces yo sigo a ese Salvador, sigo ese camino, sigo esa verdad y sigo esa vida eterna que yo no puedo obtener. Y por eso creo que tal vez la religión o algunas religiones menosprecian a las mujeres. Pero mi Salvador no nos menosprecia. Tanto es eso que no nos menosprecia, que nos puso en un nivel importante en la tierra, en la vida. Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando ¿qué? La palabra clarísima, dando honor. Dando honor a la mujer. Nos puso aquí, no nos puso acá. Dale honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Y cómo? Aquí nuestro papel de mujeres. Checa qué importante. Coherederas de la gracia de la vida para que vuestras acciones no tengan estorbo. Coherederas de la gracia de la vida. Eso somos para Dios. Coherederas de la gracia de la vida. Feminismo, no feminismo. Yo te estoy hablando que Dios pone a la mujer en un lugar importante. Jesucristo, mi Salvador,
nos puso en un lugar importante y mandó a los hombres a cuidarnos y tratarnos como Él trata a su iglesia. Religión menosprecia a la mujer. No sé qué religión sigues, pero yo no sigo religión, sigo un Salvador y Él no me menospreció. Me puso a que me dieran honor, me puso en un nivel alto. ¿La iglesia menosprecia a la mujer, la denigra? No, la mujer puede hablar, predicar, la mujer puede enseñar, la mujer puede ganar almas, la mujer puede tener una ruta, la mujer puede tener un grupo, un discipulado, pero sí puso un orden, como todo en esta vida tiene que llevar un orden. ¿Menospreciar a la coheredera de la vida? No. ¿Menospreciar al instrumento que Dios eligió para que fuera nacimiento virginal Jesucristo? No. Hermanas, no nos dejemos engañar por falsas doctrinas. No porque Dios haya dicho que la mujer calle en la congregación hablando de que no seas pastora. Y si me está viendo una pastora, yo te aconsejo, lee bien y pídele al Espíritu Santo que te hable con estos textos. Porque cada quien le vamos a dar cuentas a Dios. Mi intención es convencerte, mi intención no es quitarte tus ganancias o tu trabajo, mi intención no es juzgar ni criticar, mi intención es hablar lo que está escrito y como Dios nos dio libre albedrío, cada quien decide si sigue las reglas de este libro o no las sigue. Pero menosprecio, desigualdad y maltrato, Dios no tiene para la mujer. Jesús no tiene para la mujer. Y la iglesia correcta enseña la doctrina correcta. Las amo en Cristo, espero que haya sido de bendición. No es mi intención insultar, lastimar a nadie, pero si yo creo que si hay algún piquetito en tu corazón, es Dios hablándote. Créeme, yo he sentido como Dios me habla en lo que no me gusta. No todo lo que Dios me pide, no todo lo que Dios quiere para mí es lo que a mí me gusta. Sin embargo, el orden es muchísimo mejor que el desorden. ¿Podemos orar? Inclinen su rostro, por favor. Bendito Padre Celestial, gracias, mi Dios, porque todo este mundo se rige por órdenes, por reglas, y eso no pudo haber salido más que del único Rey y Creador. Dios hecho carne, Jesucristo, Dios el Padre y el Espíritu Santo, que todo fue creado en un orden. 6 días tú ordenaste y creaste todo, y en el séptimo reposaste, mi Dios. Gracias por enseñarnos la importancia del orden y sobre todo, Señor, quitar esa idea de que la mujer no es importante para ti, de que la mujer tú la denigras o la maltratas o permites la desigualdad o el maltrato. Gracias por abrirnos la mente, abrirnos los ojos espirituales y abrirnos el corazón. Gracias por hacernos coherederas de la vida y haberles enviado a los hombres la instrucción de amarnos como tú amas la iglesia. Si no tenemos eso, Señor, no es tu culpa, es culpa del hombre. Pero perdónanos, Señor, y llénanos de tu santa gracia. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, hermanas, espero que haya sido de bendición. Y gracias por esperar con ganas las clases. Realmente sí estoy ocupada todos los días. Sigo trabajando, sigo siendo la asistente personal de mi esposo. Estoy de maestra, como les había dicho, de mis hijos, primaria y kinder 1, kinder 3. Tengo a mi hijo el mayor de 18 años que vino de vacaciones, entonces lo estoy atendiendo, cuidando y pasando tiempo con él. Tengo una casa que cuidar y me he vuelto como amante del orden y de la limpieza, y me encanta que mi esposo llegue y vea una casa limpia, vea una casa adornada, vea una comida hecha, y eso es maravilloso. Entonces sí tengo muchas cosas, sin embargo, yo entiendo, no pienso dejar de subir enseñanzas. Esta es una serie de enseñanzas, hoy fue el por qué la mujer es maltratada, bla, 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 bla,
Después vendrá el por qué tengo que seguir las reglas, el por qué la diferencia de doctrinas, pantalón, vestimenta, velo, no velo, maquillaje, no maquillaje, y tantas cosas más. ¿Por qué Jesús dicen que es Dios y otras porque Jesús dicen que solo es hijo de Dios y porque tantas cosas que hay de porqués? Yo espero que haya sido de bendición, hermana. Bendiciones a cada una de ustedes, las amo en Cristo y gracias por mirar este video. Dios me las bendiga mucho. Bendiciones. Gracias.